¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a su clase número 1 de español. Espero y sea de su agrado totalmente. Bueno, estimados estudiantes, jóvenes, mencionarles que los extraño. Me gustaría poder empezar estas clases de manera presencial, pero bueno, vamos a darle a nuestra primer clase. Como ya todos estarán por ahí viendo en pantalla, nuestra primer clase va a ser de la materia de español, lengua materna, como ahora se llama, en la reorganización que ya ayer en el video les comentaba. Bueno, para entrar de lleno a nuestra clase número 1 de español, si nos vamos a ir a nuestro libro, sí, y nos vamos a ir a la sesión número 1 de nuestro libro de español, bloque 1. Ok, tenemos, muchachos, que nuestra primera sesión se llama Leer narrativa latinoamericana. ¿Sí? Lo están por ahí todos viendo en pantalla. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Perdón, en esta secuencia, durante todas estas sesiones. Bueno, vamos a leer novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos, es decir, de antes, con el propósito de que conozcan la variedad de autores y propuestas narrativas que se han desarrollado en América Latina. ¿Sí? Al finalizar, realizaremos un comentario sobre la lectura y lo vamos a compartir a manera de fotografías. Ya buscaremos la manera. Bueno, lo primero, para poder comenzar a leer la narrativa latinoamericana dentro de nuestra clase, ¿sí? Lo primero sería, muchachos, dar una introspectiva o dar un primer acercamiento a lo que es la narrativa literaria. Sí, ok. Tenemos pues que la narrativa literaria, muchachos, no es más que el género literario que engloba la novela y todo tipo de relatos. ¿Sí? Ustedes ya la conocen, solamente que no la conocían de esta manera como se menciona aquí, de esta manera tan formal, pero ya conocían lo que es la narrativa. Entonces, pues, dice aquí que la narrativa o los escritos están generalmente en prosa, recogen una serie de hechos explicados por un narrador que suceden a uno o más personajes, ¿sí? Que son los que realizan las acciones. Ok, fácil. Entonces, vamos a preguntarnos cuáles son los tipos de narrativa literaria. Bien, los que ya ustedes conocían son dos, uno más que el otro, el cuento. ¿Sí? El cuento es una narrativa literaria. El cuento está dentro de este género. ¿Sí? Hay que recordar que la narrativa es un género literario y el cuento y la novela están dentro de este género literario. ¿Sí? Hay otros que también ustedes ya conocen, como por ejemplo aquí tenemos el mito, ¿sí? La leyenda y la fábula. También estas tres son y entran dentro del género de la narrativa, ¿correcto? Bueno. Ahora, ¿qué sería la narrativa latinoamericana? ¿Sí? ¿Cuál podría ser la narrativa, pues, latino? ¿Correcto? Bueno, la narrativa latinoamericana sería en este caso, ¿sí? Pues la narrativa que escriben, o los cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos que han escrito nuestros compatriotas del continente latinoamericano. ¿A qué me refiero con esto, con compatriotas? Bueno, como miren, como se está viendo aquí en la pantalla, ya aquí está qué es la narrativa latinoamericana. Ya sabemos qué es narrativa, ¿sí? Ahora vamos a saber qué es narrativa latinoamericana. La narrativa latinoamericana, pues, es el conjunto de obras de este género que ya les comentaba, de la narrativa, escritas por autores latinoamericanos, ¿ok? Pero, ¿sí? ¿Qué son o cuáles son los autores latinoamericanos o de dónde son? ¿Qué es Latinoamérica? Bueno, es un concepto que ya habíamos visto en alguna clase, pero se los voy a poner aquí, se los voy a explicar mediante un video que preparé, un fragmento de video que preparé para ustedes. Sí, les voy a pedir que lo escuchemos, es menos de un minuto. Escuchémoslo, por favor.
para entender qué es Latinoamérica. Latinoamérica. Este término hace referencia a los países donde se habla algún idioma latino o romance, que como sabemos son los idiomas que derivan del latín. Es decir, aquí habría que considerar también a los países que hablan francés. Claro, si Italia hubiese conquistado alguno Ay, perdón, está fallando mi internet. Déjenme lo checo. de estos países, parlerei italiano, Listo, funciona. entonces también sería considerado como latinoamericano. Y por otro lado, ningún país que se hable inglés, como Jamaica, Guyana o Belice, podría ser considerado como latino. Ahora, el más cercano a incluir en esta lista sería Haití, ya que como mencioné en un principio, Que la cuestión. este término también es cultural, y Haití guarda cierta similitud con los otros países latinoamericanos, ya que su independencia fue contemporánea con la nuestra. Sin embargo, ¿qué podríamos decir de las islas que aún siguen siendo dependencia de Francia, además de la Guyana francesa, que es incluso considerado un territorio francés de ultramar? Por otro lado, en Quebec, Canadá, y Luisiana, Estados Unidos, también se habla francés. Bueno, Y cierto, ahí ya se nos pasó su independencia fue contemporánea con la nuestra. Sin déjenme embargo, regresarle a donde explica este exactamente. término también es cultural. Denme un momento, dejen que Haití, cargue. ya que como mencioné en un principio, este término también es cultural, y Haití guarda cierta similitud con los otros países latinoamericanos, ya que su independencia fue contemporánea con la nuestra. Sin embargo, Bueno, como aquí pueden ver en la pantalla, muchachos, entonces, en resumidas cuentas, Latinoamérica sería esto que está colgado de café, y son los países que deriva su idioma y su cultura del latín, ¿sí? Es decir, que era un idioma que ya no existe, es una lengua muerta, y el idioma que ahora hablamos, pues, es latinoamericano, ¿sí? Y entonces prácticamente los países que están colgados de café son Latinoamérica, y son países que hablan algún tipo de español, ¿sí? O que por lo menos su lenguaje deriva del latín, como el portugués, el español y esos ejemplos, ¿correcto? Entonces, como podemos ver, conocemos algunos países que están dentro de esto café, como pues reconocemos a México, por acá estaría Brasil, Haití, ya te lo mencionaba en el video, Portugal, Honduras, El Salvador, ¿sí? Entonces sería prácticamente Latinoamérica, sería lo que es Centroamérica y Sudamérica. Bueno, ahora sí, ya he explicado nuestro tema que tiene que ver con lo que es la narrativa latinoamericana, ¿sí? Tendríamos que empezar, ahora sí, podemos empezar con nuestra sesión. Bueno, tenemos que, dice, revisen el siguiente mosaico de escritores latinoamericanos que se han destacado por la calidad de sus historias. Observen que cada autor tiene un fragmento representativo de su obra. Aquí nuestro libro nos está dando tres autores, ¿sí? Tres autores latinoamericanos, los cuales, ¿sí?, son muy famosos. Gabriel García Márquez, yo he leído libros de él y están muy buenos, también de Mariano Azuela y de Jorge Luis Borges, ¿sí? Aquí nos da fragmentos de libros que ellos han escrito, que ya ustedes luego utilizarán. Bueno, entonces ya sabemos lo que es la narrativa, sabemos lo que es la narrativa latinoamericana, sabemos lo que es Latinoamérica, ¿correcto? Ahora solamente nos queda reconocer, ¿sí?, como un primer inicio a algunos autores, como ya que se los mencioné, estos tres, ¿sí? Y pues sería toda la sesión del día de hoy. Hoy nada más sería como una introducción a lo que es el concepto de narrativa latinoamericana. Entonces, nada más quedaría contestar algunas preguntas, ¿sí?, que sería el producto de esta sesión, que se contestan en base a lo que ya vimos en nuestros videos, en nuestras exposiciones. El producto que ustedes van a tener de esta clase número 1 de español sería este cuestionario, ¿sí?, que son 10 preguntas sencillísimas sobre qué es Latinoamérica, ¿sí? Ya lo vimos, pueden regresar el video, ya vimos qué era Latinoamérica, lo vimos en un video, en este video que está por aquí, ¿sí?, la diferencia entre latino y otras, este que está aquí, correcto, ya habíamos visto.
También, si sabemos que es Latinoamérica, pues sabemos que es Latinoamérica, ¿sí? Y vamos a saber el concepto de estos dos en base a ese video que les acabo de mencionar. Tenemos la tercera pregunta que dice que mencionemos 3 autores latinoamericanos. Muy fácil. ¿Por qué muy fácil? Pues porque nuestra sesión de nuestro libro nos lo está poniendo muy fácil. Miren, aquí tenemos los 3, ¿correcto? Bueno. Dice que ¿qué es la narrativa? La narrativa la explicamos en esta exposición que tenemos por aquí. También le pueden regresar al video y ahí van a venir las respuestas. ¿Sí? Ahí está explicado. Miren, la narrativa es un género literario que engloba la novela y bla, bla, bla. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, nos vamos con la siguiente pregunta. Dice, menciona 3 tipos de narrativa literaria. Ok. Sí. 3 tipos de narrativa literaria. Ok. También ya los vimos hace rato y tenemos que ustedes ya conocían 2 de ellos. La novela, el cuento, y les puse otros ejemplos como el mito, la leyenda, la fábula. ¿Sí? Ahí están. También pueden regresar el video para que contesten sus preguntas. Ya tenemos pues los 3 tipos de narrativa literaria. Y dice, ¿cómo puedes saber que una obra es del género narrativo o narrativa? ¿Sí? Ok. En esta misma exposición les expliqué cómo podemos saber al principio que una obra es del género narrativo. ¿Sí? Aquí dice, estos escritos generalmente en prosa, están en prosa y recogen una serie de hechos explicados por un narrador. Listo. Así de sencilla sería la respuesta. Y luego dice, menciona el nombre de una obra narrativa que conozcas. Bueno, pues ustedes ahí van a mencionar alguna obra que entre dentro de los tipos de narrativa, que sería ya sea una novela, un cuento, ¿sí? Un mito, una leyenda o una fábula. Por ejemplo, aquí fácil, dice, menciona el nombre de una obra narrativa que conozcas. Yo voy a mencionar uno, ese ya no se va a valer. Sería, por ejemplo, Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque es un cuento y entra dentro de la narrativa. No entra dentro de la narrativa latinoamericana, pero sí entra dentro de la narrativa. ¿Ok? Dice la novena y penúltima pregunta. ¿Los autores latinoamericanos de qué continente son? ¿Sí? Ok, ya sabemos. Porque ya vimos qué significaba latinoamericanos, ¿sí? Ya sabemos, hace rato mencionamos qué continentes abarcaba Latinoamérica y dijimos que Centroamérica y Sudamérica. Bueno. Y por último tenemos la última pregunta. Dice, escribe un fragmento de una obra narrativa latinoamericana. ¿De dónde voy a tomar esos fragmentos? Bueno, tengo también mi libro, me está dando 3 fragmentos y yo nada más voy a escoger uno. Ya sea el de Gabriel García Márquez y lo escribo, ya sea el de Jorge Luis Borges y lo escribo, o el de Mariano Azuela de Los de Abajo. ¿Ok? Ya yo escojo uno y lo escribo. ¿Ok? Bueno, sería todo, muchachos. En base a este video ya vieron ustedes que pueden contestar sus preguntas, pueden regresar el video, pausarlo, contestar la pregunta en su cuaderno, pueden imprimir también las preguntas, pero ya ustedes lo van a decidir. Bueno, muchachos, hasta luego. Espero les haya gustado su primera clase de español. Que tengan un bonito martes. Hasta luego.